luego de que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia justamente de este país con varias horas de retraso por un conflicto que se estaba dando allá con los legisladores. Nos acompaña esta noche vía telefónica el periodista independiente de Guatemala, Carlos Morales Monzón, quien muy amablemente nos hará un reporte puntual de la situación política en las últimas horas, en los últimos días allá en su país. Carlos Morales, ¿cómo estás? Buenas noches y qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Aquí estoy a la orden. Adelante, Carlos. Me gustaría saber qué es lo que ha pasado recientemente luego de lo que sucedió justamente en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Bueno, el ahora presidente Bernardo Arévalo ya tiene 2 días de asumir el cargo. Digamos que se ha cumplido aquello del dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, pero es una calma tensa, diríamos, porque algunas de las fuerzas que intentaban evitar que él asumiera el cargo de presidente de la República, pues aún dan señales de querer seguir actuando en esa línea, ¿verdad? Hay agrupaciones en Guatemala de ultraderecha que siguen haciendo publicaciones en las redes sociales, por ejemplo, dicen la lucha continúa, no vamos a permitir que violenten la democracia, que las elecciones fueron fraudulentas, en fin, el que se ha quedado, digámoslo así, un poco calmado y en silencio es el Ministerio Público, que está a cargo de la licenciada Consuelo Porras. Y, por supuesto, tampoco se ha oído nada en estos 2 días del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, que han sido, en términos de, entre comillas, la legalidad, han actuado para intentar evitar esto de la toma de posesión del nuevo presidente con el, digámoslo así, contubernio de 2 jueces principalmente, ¿verdad? Uno es Freddy Orellana y otro es el juez Jimmy Bremer. Ambos se dieron a la tarea de estar aceptando acusaciones del Ministerio Público que no tenían fundamentos legales, formales, serios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicieron la captura de 6 personas acusadas de ser los responsables de la toma de la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal, y que los acusaban de destrucción de las instalaciones, pues los señalamientos y las pruebas de que ellos eran responsables eran, por ejemplo, que uno de ellos había saludado a uno de los que dieron una conferencia de prensa el día que se entregó el campus central de la universidad, lo había saludado chocando su puño, y que entonces eso demostraba que era responsable. Otro porque había una muchacha que ni siquiera era de la Universidad de San Carlos, sino que era de la una universidad privada, Rafael Andívar, y porque estaba allí de brazos cruzados escuchando lo que decían en la conferencia de prensa, ella también era responsable. Y así les puedo decir, o les podría decir muchos más casos en los que los elementos eran espurios, ¿verdad? Las pruebas eran espurias, o entre comillas las pruebas. Todo eso pues ha hecho que el pueblo de Guatemala se enfurezca, ¿verdad? Porque la situación estaba, digámoslo así, de una manera, actuando las autoridades de manera cínica, descarada, ¿verdad? Y el último actor fue el día de la toma de posesión, como los diputados del oficialismo y sus socios, a quienes se ha dado en llamar el pacto de corruptos, pues intentaron dilatar toda la sesión solemne que debía dar lugar a la juramentación de los nuevos diputados para la 10ª legislatura, y pues se inventaron cualquier cosa, ¿verdad? Primero
que el partido Semilla no podía participar en la junta directiva porque estaban suspendidos, ¿verdad? Y era una suspensión temporal, decía. ¿Qué pasó allí? Que es cierto, uno de esos jueces que yo les conté, el juez Freddy Orellana, emitió una suspensión, pero basada en nada, y le ordenó al registro de ciudadanos que suspendiera el partido. Pero todo era con la idea de que se anulara por completo todo el proceso electoral y eso diera lugar a que Bernardo Arévalo no tomara posesión. Todo debía darse no solo con la orden del juez, sino que el registro de ciudadanos debía emitir una orden, porque el Tribunal Supremo Electoral, del cual depende el registro de ciudadanos, es el único ente, según la ley guatemalteca, que puede suspender a un partido. Entonces, de allí no había salido ninguna resolución. Por lo tanto, no podían utilizar ese argumento para suspender al partido, pero lo usaron. Y se inventaron una comisión ahí que estaba de acuerdo con ellos y que hizo todo lo posible por evitarlo. Finalmente, creo que la habilidad de algunos de los integrantes de esa, que llaman ellos el pacto de gobernabilidad, porque dicen que nunca se han aliado ni coaligado políticamente, sino que solamente buscaron un pacto de gobernabilidad, que es el partido ahora oficial, que es Semilla, junto con otros partidarios de otros partidos políticos, ¿verdad?, que pues se salieron de sus partidos y apoyaron a este proceso. Carlos, así es como se dio y se logró llegar hasta el momento de la toma de posesión. Claro, una explicación amplia y clara sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Guatemala. Te preguntaría, ¿qué viene ahora para el presidente Bernardo Arévalo? ¿Cuáles consideras tú que serán los principales o el principal reto en los primeros meses de gobierno? Yo creo que cumplir sus promesas, porque Guatemala votó por él pensando. Sí, creo que se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar esta conversación con Carlos Morales Monzón, periodista independiente en Guatemala, luego pues de estas horas tensas, como él bien nos lo contaba, que precedieron a la toma de protesta de Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala. Sin duda alguna, bueno, lo decía ya el propio Carlos, cuáles serán algunos de los retos principales que tendrá que enfrentar Bernardo Arévalo una vez que ha llegado a jurar como presidente. Y bueno, retomamos precisamente la conversación con Carlos. Carlos, te seguimos escuchando. Bueno, pues les decía que después de todo este mare magnum que ha habido en Guatemala y que finalmente se ha logrado que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia de la República, creo que lo que toca es que Bernardo Arévalo cumpla sus promesas con la población, porque es una población aburrida de que la estén engañando y precisamente por eso votaron por esa opción. Quieren trabajo, quieren lucha contra la corrupción y entonces ese es el reto del nuevo gobierno, cumplir, luchar y demostrar que trabaja por el bien de los guatemaltecos. Eso es lo que están esperando. Y encima, Bernardo Arévalo tiene la sombra de su padre encima del cuello, que fue y es calificado como quizá uno de los 2 mejores presidentes que ha tenido Guatemala. Tan así que a su periodo de gobierno le llamaron la primavera democrática. Y hoy, por eso se habla de una nueva primavera para Guatemala, porque se espera que el hijo pues gobierne igual o mejor que su papá. Pues deseamos que así sea, porque el pueblo guatemalteco se lo merece, nuestros hermanos guatemaltecos se lo merecen. Tú mencionabas estos 2 retos muy importantes, que es el de el combate a la corrupción, pero también la generación de empleos. Me parece 2 elementos fundamentales también para frenar
las olas de migrantes de este país que lamentablemente pues han tenido que atravesar México en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Definitivamente, definitivamente. Guatemala tiene a la producción de los migrantes como el motor de la economía, es decir, las remesas se han convertido en el sustituto del café, que otrora sería el motor de la economía guatemalteca, pero hoy día son las remesas las que mantienen la economía de este país. Solo este año fue alrededor de 20,000 millones de dólares, el año anterior, ¿verdad? Hasta diciembre de 2023, 20,000 millones de dólares los que ingresaron por concepto de remesas. La seguridad también me parece otro de los grandes temas, Carlos. Definitivamente, y más aún cuando pues se habla hasta la saciedad en este país de la gran influencia que está teniendo el narcotráfico en todo el territorio, ¿verdad? Y hacen lo que se les pega en gana y pues han generado incertidumbre y por supuesto inseguridad para la población, y eso hace que pues también se convierta en un reto para este nuevo gobierno. Claro, lamentablemente las bandas del crimen organizado, algunas de ellas de origen mexicano, Víctor. Así es, Belén Carlos, pues grandes retos, ¿no?, para el nuevo presidente de Guatemala, entre ellos, por supuesto, la esperanza como principal reto, justamente de lo que tú mencionabas con esta primavera democrática de su papá. Y bueno, pues un saco grande que hay que llenar por parte del presidente, sobre todo por la esperanza que tienen vertido los guatemaltecos en él. Sin la menor duda, sí, es un gran reto. Es un gran reto porque debe cumplir con sus promesas y debe cumplir con esa expectativa que tienen los guatemaltecos. No solo sobre las promesas que él les hizo, sino por esa sombra que tiene de su padre. Nada más para recordarle al auditorio, Carlos, ¿cuáles son las promesas más importantes que hizo en campaña? Pues yo les diría que la principal es la lucha férrea contra la corrupción. ¿Y por qué? Porque la clase política y la clase económica dieron muestras hasta la saciedad de que la corrupción tenía cooptado el Estado de Guatemala. Y entonces se habla de que si se anula la corrupción o las acciones de corrupción dentro del Estado, pues generaría una serie de ingresos para el Estado que permitirían desarrollo en educación, en salud, en seguridad, en el sistema vial, mejores carreteras hablamos, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente justamente de qué es lo que va pasando con el presidente Bernardo Arévalo. Carlos Monzón, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, estamos a la orden siempre. Bueno, pues ahí el compañero, colega periodista independiente de Guatemala, Carlos Morales Monzón, con este mapeo de lo que está sucediendo justamente allá en Guatemala.